Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca de las sociedades mercantiles. 1. La sociedad de nombre colectivo tiene las siguientes características. Está basado en la confianza. El beneficio que obtienen los socios está en función del capital aportado. Existen dos tipos de socios, que son los socios capitalistas y los socios industriales. La responsabilidad de los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente ante las deudas sociales. Significa que terceros, proveedores o autoridades pueden cobrar a la empresa a través de una demanda a los socios. Ilimitado quiere decir que si el patrimonio de la sociedad no es suficiente para pagar la deuda, se recurre al patrimonio de los socios. Y solidaria, que un socio puede pagar las deudas sociales si es el único que tiene bienes personales. Puede existir que un socio no tenga bienes, entonces el otro socio tendrá que responder. Nombre o razón social. Se forma normalmente con apellidos o nombres de dos o más socios, seguido de las siglas S.N, N.C. En el caso particular del trabajo o de la actividad que venimos realizando, la florería Minerva y Velasco, S.N, N.C. De esta manera quedaría el nombre de nuestra empresa. Capital social. Se forma por las aportaciones de los socios. No se requiere capital mínimo. El número de socios como mínimo son 2 y no hay máximo. El proceso de la constitución se requiere de manera simultánea de la Junta de Socios, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la protocolarización ante notario público y de la inscripción al Registro Público de Comercio. Las reservas, el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social. Ejemplo, supongamos que nuestro capital social es de 3 millones de pesos, nuestra reserva tendría que ser de 600,000 pesos que corresponden al 20%. Sin embargo, esta reserva se tiene que hacer de manera paulatina durante cada ejercicio fiscal hasta acumular el 20%. 2. Sociedad en comandita simple. Sus características son las siguientes. Dos tipos de socios, que son los comanditados y los comanditarios. El socio que preste su nombre para la razón social es quien será el administrador. La responsabilidad de los socios. Los socios comanditados responden de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente. Los socios comanditarios responden al monto de sus aportaciones, es decir, tienen una responsabilidad limitada. En cuanto a la razón social, se conformará por el nombre del socio o de los administradores. Supongamos que para el caso de mi florería, el trabajo que venimos desarrollando, tengo dos socios, entonces quedaría Minerva y compañía S.N.C. Proceso de constitución. Junta de socios, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario, inscripción al Registro Público de Comercio. Los números de socios mínimos son 2 y no hay límite de socios. Capital social. La formación del capital social se da por los socios comunitarios. Para los socios comunitados es opcional. Las reservas se reservan el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social fijo. Sociedad de responsabilidad limitada. Sus características. Está formada por partes sociales no negociables. Se integra por personas físicas o morales, que son los socios. Se tiene dos tipos de socios, que son los comanditados y los comanditarios. Y la responsabilidad de los socios, su responsabilidad es limitada al monto de su parte social. En cuanto al nombre de nuestra empresa, quedaría Florería Minerva, SDRL. Para la constitución de la empresa se requiere mínimo 50,000 pesos y esta estaría compuesta por partes sociales, que puede ser dinero o bienes, que es la aportación de los socios. El número de socios como mínimo son 2 y máximo 50. El capital social se conforma por la aportación de los socios.
que pueden ser aportaciones desiguales. Mínimo tiene que ser 3 millones de pesos. En cuanto al proceso de constitución, se requiere la Junta de Socios para elaborar el proyecto de estatus, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y protocolización ante notario público. Estos trámites se hacen de manera simultánea y las reservas básicamente aplica lo mismo para las anteriores. Sociedad anónima. Característica. La principal característica de esta sociedad es que el capital social está dividido por acciones. Tiene 3 órganos de gobierno y su responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus acciones. Es decir, los socios no ponen en riesgo su patrimonio personal. Para el caso de la empresa que venimos desarrollando, simplemente quedaría Florería Minerva S.A. Proceso de constitución. De manera simultánea se tiene que hacer lo siguiente: Junta de Socios para elaborar el proyecto de estatus, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizar la protocolización ante notario público, realizar la inscripción en el Registro Público de Comercio. El número de socios para este tipo de sociedad se requiere mínimo 2 y no hay un límite de socios. En cuanto al capital social, se requiere mínimo 50,000 pesos fijos, que puede ser en dinero, en bienes, y las reservas prácticamente similar a las anteriores. Sociedad en comandita por acciones. Sus características son las siguientes: el capital está dividido por acciones normativas, es una mezcla de la sociedad anónima y comandita simple, tiene 2 tipos de socios, que son los comanditarios y comanditados, y la transmisión de las acciones es libre para los socios comanditarios. La responsabilidad. Los socios comanditados tienen la responsabilidad ilimitada y solidaria. Sin embargo, los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada. El nombre de la empresa o la razón social debe incluir S.C por A. Ejemplo, para el caso de la empresa que vengo desarrollando, quedaría Florería Minerva S.C. por A. El capital social se forma por las aportaciones de los socios y son acciones, títulos o valores. Se requiere un mínimo de 50,000 pesos. Proceso de constitución. Se requiere de la Junta de Socios para elaborar el proyecto de estatus, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario público, inscripción al Registro Público de Comercio, y los números de socios como mínimo tienen que ser 2, un socio comanditado y otro comanditario, y máximo ilimitado. Las reservas: el 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo, similar a las anteriores. 6. Sociedad cooperativa. Algunas de las características de esta sociedad es que está formada por personas físicas bajo el principio de solidaridad. Los socios pertenecen a la clase trabajadora. Las personas o los socios son personas con intereses comunes, con el fin de ser más fuertes. Su administración es democrática y los socios tienen los mismos derechos y obligaciones. Las responsabilidades: todos los socios tienen la responsabilidad limitada al monto de sus aportaciones. En cuanto al nombre, después de la razón social debe incluir la sigla S.C, que significa sociedad cooperativa. En el caso de la empresa que venimos trabajando para nuestra florería, quedaría de la siguiente manera: Florería Minerva S.C. Proceso de constitución. Acta por cuntuplicado de la Asamblea General, certificación de firmas ante notario público, corredor público, juez de distrito, etc. Se requiere de la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También se requiere inscribir a la empresa ante el Registro Público de Comercio. En cuanto al número de socios, se requiere mínimo 5 y máximo no se limita. El capital social se forma por las aportaciones de los socios y tampoco se establece un mínimo, pero siempre
debe de ser de capital variable. En cuanto a las reservas, el fondo de reservas se constituirá con 10 a 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor al 25% del capital social en la sociedad cooperativa de productores y el 10% en las de los consumidores.